Sean todos cordialmente bienvenidos. Es un honor presentar nuestra investigación titulada La protección constitucional del trabajo y los derechos laborales en Panamá, un tema de gran importancia dentro del ordenamiento jurídico panameño por su estrecha relación con la dignidad humana, la justicia social y la tutela efectiva de los derechos de los trabajadores. Los expositores que conforman este grupo desarrollarán la investigación de la siguiente manera. Como primer punto, la expositora Yaiset Villarreal abordará los fundamentos constitucionales del derecho al trabajo en Panamá. Como segundo punto, la expositora Astrid Aparicio desarrollará los principales derechos laborales y su protección jurídica dentro del ordenamiento panameño. Finalmente, mi persona, Alejandro Bárcenas, presentará la actualidad y los principales desafíos de la protección laboral en Panamá, con énfasis en los cambios sociales, tecnológicos y la importancia del derecho probatorio en la tutela de los derechos laborales. A continuación, damos inicio con el desarrollo del primer tema. Reciban un cordial saludo para todos los presentes oyentes. Para iniciar nuestra exposición, hablaremos sobre los fundamentos constitucionales del derecho del trabajo en Panamá. Cuando hablamos del derecho al trabajo, no nos referimos únicamente a una actividad para obtener ingresos. El trabajo representa un elemento esencial para el desarrollo de la persona, ya que permite satisfacer necesidades, alcanzar estabilidad económica y participar activamente en la sociedad. Por esa razón, el Estado reconoce que toda persona debe tener la oportunidad de acceder a un empleo en condiciones justas y respetuosas de su dignidad. En Panamá, la Constitución política constituye la base en toda la legislación laboral. En ella se establecen principios, garantías, que éstas orientan la protección de los trabajadores y sirven también, a su vez, como fundamento para las demás normas que regulan las relaciones de trabajo. Entre esos principios destacan la dignidad humana, que exige que todo trabajador sea tratado con respeto y no solo como un medio de producción, la igualdad y la no discriminación, que garantiza el acceso al empleo, sin distinciones injustificadas, y el principio de protección al trabajador, mediante el cual el derecho laboral busca equilibrar la relación entre el empleador y el trabajador, brindando así una protección especial a quien se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad. En este sentido, la Constitución política establece principios generales que reconocen el trabajo como un derecho fundamental, mientras que el Código de Trabajo entonces desarrolla esos principios mediante normas específicas que regulan las relaciones laborales y hacen posible la protección efectiva de aquellos derechos de los trabajadores. En este sentido, es importante destacar que este tema no solo tiene valor jurídico, sino también una gran relevancia en la actualidad. Conocer los fundamentos constitucionales del derecho al trabajo nos permite comprender que los derechos laborales no son simples beneficios, sino que son garantías reconocidas por la ley para proteger la dignidad de las personas. Estas investigaciones nos ayudan a entender que tanto trabajadores como empleadores deben conocer sus derechos y obligaciones, para así promover relaciones laborales más justas, prevenir abusos y fortalecer siempre el respeto, tanto a la Constitución de nuestro país como al Estado. Como siguiente punto, los derechos laborales más fundamentales. Pues aquí explicaré cuáles son los principales derechos laborales reconocidos en Panamá. Estos derechos están protegidos principalmente por la Constitución política, el Código de Trabajo, con el propósito únicamente de asegurar condiciones laborales dignas, justas y seguras para todos los trabajadores panameños. Como inicio tenemos que el primer punto es el derecho a un trabajo digno. Pues el derecho al trabajo digno está reconocido bajo el artículo 64 de la Constitución política,
el cual establece que el trabajo es un derecho y un deber del individuo, que el Estado debe promover el pleno empleo y garantizar las condiciones que permitan a las personas desarrollar con dignidad ese empleo. Un trabajo digno significa que toda persona debe laborar en un ambiente seguro, sin discriminación, con respeto a sus derechos humanos y con oportunidades de crecimiento personal y profesional. Como siguiente punto tenemos el derecho al salario justo. El artículo 66 de la Constitución, pues en este dice que todo trabajador tiene derecho a un salario o un sueldo justo. Esto significa que la remuneración debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de dicho trabajador, tanto para él como para su familia. Además, el salario debe pagarse puntualmente y nunca debe ser inferior al salario mínimo fijado por la ley para cada actividad económica. Como siguiente punto, la jornada laboral y descansos y vacaciones. La Constitución, pues en sus artículos 69 y 70 nos establece los límites a la jornada laboral, reconoce el derecho al descanso semanal y a las vacaciones remuneradas. Estas normas buscan proteger la salud física, mental del trabajador, evitando las jornadas excesivas, garantizando tiempo para el descanso, la recreación y la convivencia familiar. Y como por último punto tenemos lo que son la protección contra el despido injustificado, pues aquí la Constitución protege la estabilidad laboral y el Código de Trabajo. Esta pues establece que un trabajador no puede ser despedido arbitrariamente o injustificadamente. Cuando un despido no tiene una causa legal, el trabajador puede reclamar sus derechos ante las autoridades competentes y exigir las indemnizaciones y prestaciones que correspondan conforme a la ley. Como siguiente punto, las instituciones encargadas de proteger estos derechos. Los derechos laborales no tendrían una protección efectiva si no existieran instituciones encargadas de hacer que se respeten. Dos de las instituciones más importantes para garantizar estos derechos son el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel, y la Caja del Seguro Social. Pues el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pues es la institución del Estado encargada por velar por el cumplimiento de las normas laborales en Panamá. Pues su principal función es proteger tanto a los trabajadores como a los empleadores, procurando que las relaciones laborales se desarrollen de manera justa y respetando lo que establece la ley. Cuando un trabajador considere que sus derechos han sido vulnerados, por ejemplo, cuando no recibe el salario que le corresponde, cuando trabaja horas de más, cuando no le reconocen sus vacaciones o fue despedido de forma injustificada, este puede acudir al Mitradel para presentar dicha denuncia. Además de que el Mitradel reciba denuncias, también realiza inspecciones en las empresas para verificar que estén cumpliendo las normas laborales, orientar a los trabajadores y empleadores sobre sus derechos y obligaciones, porque si bien es cierto, muchos no sabemos, muchos trabajadores no saben realmente cuáles son sus derechos dentro de las empresas. Este pues promueve la conciliación para resolver conflictos sin necesidad de llegar a un proceso judicial y pues desarrolla los programas de capacitación que fomenten un ambiente laboral más seguro y respetuoso. Como siguiente punto, la Caja del Seguro Social, pues esta es la institución responsable de administrar el sistema de seguridad social, pues su objetivo principal es brindar la protección a los trabajadores y a sus familias, pues frente a situaciones que puedan afectar tanto su salud, su capacidad para trabajar o sus ingresos. Pues gracias a la Caja del Seguro Social, pues los trabajadores asegurados tienen el acceso a las consultas médicas, atención hospitalaria, cirugías, medicamentos, exámenes de laboratorio y otros servicios de salud. También pues reciben prestaciones económicas cuando enfrentan una incapacidad temporal por enfermedad o accidente, durante la maternidad incluso, o cuando por alguna razón ya no pueden continuar trabajando. La Caja del Seguro Social administra las pensiones por jubilación, invalidez y sobrevivencia, ofreciendo un respaldo
económico a los trabajadores después de muchos años de servicio o a sus familiares cuando corresponde. Como último punto, les presentaré sobre la actualidad y los principales desafíos de la protección laboral en Panamá. Los avances tecnológicos, la globalización, los cambios económicos y las nuevas formas de empleo han generado desafíos que el marco jurídico tradicional no siempre logra atender de manera adecuada. El crecimiento del teletrabajo, las plataformas digitales, la inteligencia artificial, la informabilidad y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades obligan al Estado a actualizar constantemente la legislación laboral para mantener la protección efectiva de los trabajadores. Como primer punto, el teletrabajo y los nuevos modelos de empleo. El teletrabajo es una modalidad de trabajo en la que el empleado realiza sus funciones desde un lugar distinto a la empresa, generalmente desde su hogar, utilizando herramientas tecnológicas como computadoras, teléfonos celulares, internet, plataformas digitales y programas de videoconferencia. Gracias a estos medios, el trabajador puede cumplir con sus responsabilidades sin necesidad de trasladarse diariamente a una oficina. Aunque esta modalidad ya existía en algunos sectores, su crecimiento fue acelerado durante la pandemia del COVID-19. Las restricciones sanitarias obligaron a miles de empresas a implementar el teletrabajo remoto para continuar con sus actividades. A partir de ese momento, muchas organizaciones comprobaron que era posible mantener la productividad sin que todos los empleados estuvieran presentes físicamente en el lugar de trabajo. En Panamá, esta nueva realidad hizo necesario crear nuevas normas que regularan el teletrabajo para proteger tanto al empleador como al trabajador. La finalidad es garantizar que quienes trabajan desde casa mantengan los mismos derechos laborales que los trabajadores presenciales, como el salario, las vacaciones, el 13º mes, el descanso semanal y la afiliación a la seguridad. Sin embargo, también existen desventajas. Uno de los principales problemas es la dificultad para controlar la jornada laboral, ya que muchos trabajadores terminan laborando más horas de las establecidas. También surgen problemas de aislamiento social, estrés, ansiedad, dificultades para separar la vida personal del trabajo y riesgos relacionados con la seguridad informática y la protección de los datos. Junto con el teletrabajo han aparecido nuevas formas de empleo, como el trabajo híbrido, que combina la asistencia a la oficina con el trabajo desde casa, el trabajo freelance o independiente, los contratos por proyectos, la economía colaborativa y los empleos generados mediante aplicaciones móviles. Estas modalidades ofrecen mayor flexibilidad, pero también generan incertidumbre sobre aspectos como la estabilidad laboral, las presentaciones sociales y la. Ahora bien, como siguiente punto, las plataformas digitales es uno de los mayores desafíos actuales para el derecho laboral. Es el crecimiento de las plataformas digitales. Hay empresas como Uber, InDrive, Pay2 ASAP, Airbnb, Freelancer y Upwork. Utilizan aplicaciones móviles para conectar a quienes necesitan un servicio con personas dispuestas a prestarlo. Estas plataformas han cambiado la forma tradicional de trabajar porque permiten que muchas personas obtengan ingresos como horarios flexibles y sin necesidad de un contrato laboral convencional. Sin embargo, esta modalidad ha generado un importante debate jurídico,
La principal pregunta es, ¿quienes trabajan mediante estas aplicaciones deben ser considerados trabajadores dependientes con todos los derechos laborales o trabajadores independientes, responsables de asumir sus propios riesgos y obligaciones? Esta diferencia es muy importante porque determina si tienen derecho a beneficios como salario mínimo, vacaciones pagadas, 13º mes, afiliación al seguro social, indemnización por despido, protección frente a accidentes laborales y límites en la jornada de trabajo. Las plataformas sostienen que únicamente facilitan el contacto entre clientes y prestadores de servicios y que por lo tanto no existe una relación laboral. No obstante, en varios países los tribunales han considerado que sí puede existir una relación de subordinación cuando la empresa controla aspectos como las tarifas, la asignación de pedidos, los horarios, las calificaciones de los usuarios o incluso puede suspender o bloquear la cuenta del trabajador. Como el Estado. Si tendría que dar una conclusión personal, considero que el verdadero valor del derecho al trabajo no está únicamente en garantizar un empleo y suplir o correr con satisfacer nuestras necesidades, sino en proteger nuestra dignidad y la dignidad de cada persona. Un aspecto que muchas veces pasa desapercibido es que los derechos laborales no nacieron de manera espontánea, fueron resultado de años de luchas sociales para evitar abusos y lograr condiciones de trabajo más justas. Gracias a que estos derechos fueron incorporados en la Constitución, hoy ninguna ley ni ningún empleador puede desconocer principios fundamentales como lo es la igualdad y la protección al trabajador y el respeto a su dignidad humana. Por eso están las normas, las leyes, la Constitución, que no solo reconocen el derecho al trabajo, sino que se convierte en esa protección de vida para defender estos derechos. Para finalizar, considero que conocer nuestros derechos laborales es muy importante en la actualidad, porque muchas veces las personas trabajan sin saber que la ley los protege y que existen mecanismos para defenderlas cuando sus derechos son vulnerados. Como futuros profesionales debemos comprender que el trabajo no solo representa un ingreso económico, sino que también forma parte de la dignidad y del desarrollo de cada persona, pues en mi opinión personal la Constitución y el Código de Trabajo cumplen un papel fundamental, ya que buscan crear ese equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las responsabilidades que tienen los empleadores. Sin embargo, también pienso que la existencia de las leyes por sí sola no es suficiente, ya que es necesario que tanto las instituciones como los ciudadanos conozcan y hagan respetar esos derechos para que realmente se cumpla en la práctica. Pues esta investigación me permitió comprender que la protección del trabajo es un compromiso de todos y que respetar los derechos laborales contribuye a construir una sociedad más justa. Para concluir, la protección laboral en Panamá enfrenta desafíos sin precedentes debido a la transformación del mundo del trabajo. El teletrabajo, las plataformas digitales, la inteligencia artificial y la automatización han cambiado la forma en que las personas trabajan y generan ingresos, mientras que la informalidad laboral y la discriminación siguen afectando a una parte importante de la población. La Constitución y el Código de Trabajo establecen una base sólida de derechos y garantías que es indispensable modernizar la legislación para responder a estas nuevas realidades, al equilibrio entre la innovación tecnológica, el crecimiento económico y la protección de los derechos de los trabajadores será uno de los principales retos del derecho laboral panameño durante las próximas décadas. Muchas gracias por su atención.
Esperamos que esta presentación haya permitido comprender la importancia de la protección laboral en Panamá y los retos que enfrenta en la actualidad. Como futuros profesionales, el derecho nos corresponde contribuir el fortalecimiento de una legislación que garantice el respeto y la dignidad y la justicia para todos los trabajadores.